Voy a decirles el contexto en que vamos a desarrollar esta lección. El contexto es el que nosotros estamos desarrollando una introducción al curso de Grecia, en la cual introducción nosotros estamos viendo cómo es la cultura del hombre. Y estamos hablando de la cultura porque en el semestre pasado, en mi curso, desarrollamos la naturaleza del hombre. El hombre tiene estos dos aspectos: el aspecto del equipo con que nace, que es su naturaleza, y el aspecto de lo que él personalmente o en grupo desarrolla a base del equipo que tiene. Y los diferentes aspectos de su naturaleza corresponden a otros aspectos de la cultura. Y así, porque el hombre tiene una biología, el hombre necesita una economía. La biología pertenece a su naturaleza. El tipo de economía que desarrolla es un producto cultural de él. Pero después de hablar de la biología humana y la necesidad de una economía para sostenerla, nosotros nos enfocamos en las funciones mentales superiores. Me digo porque el nuevo nombre es funciones mentales superiores, y antes lo llamábamos alma. El alma son las funciones mentales superiores del hombre. No hemos todavía podido pasar, y ya llevamos por lo menos en las sesiones en que doy 3 cursos de 1 hora a la semana, llevamos 15 clases sobre esto, y esta es la 16. Pero no hemos podido pasar de lo correspondiente en la cultura a la primera función mental, que es la cognición. El hombre tiene un pensamiento, un intelecto, y con ese intelecto el hombre es capaz de conocer, tiene por lo tanto la cognición. Esa es parte de su naturaleza, una cognición muy desarrollada, muchísimo más desarrollada, increíblemente más desarrollada que la del animal, que la de cualquier animal, incluso los más inteligentes como los delfines. Sí, ahí queda mucho tiempo. Ahora, hay diferentes cosas que el hombre hace con ese equipo cognitivo que tiene. Y nosotros hemos dicho que prácticamente tiene 3 grandes áreas de desarrollo cultural de la cognición. Y podemos llamar a estas 3 grandes áreas: el área de la ciencia, la cultura científica que se ha desarrollado en el mundo ahora desde hace muchos siglos, y también quizás desde hace más siglos todavía hemos desarrollado una cultura filosófica, aunque la cultura filosófica es mucho más dispersa y fragmentada que la cultura científica.
que está bastante bien enfocada. Y finalmente, hay otros puntos en donde se ejercita la cognición, el conocimiento, como por ejemplo la religión y el arte. Antes hemos hablado de los saberes populares, pero esta es un área que después de haberla tocado la hemos desarrollado menos, el área de los saberes populares. De manera que yo les presenté otro cuadro el otro día que resumía o que sintetizaba en el cuadro estas tres culturas: la cultura científica, la cultura filosófica y la cultura doble de la religión y del arte. Pero nosotros dijimos que hay como unas subfunciones que hemos llamado formas de pensamiento y que hemos dicho que en estas formas de pensamiento la cultura científica no funciona igual que la cultura filosófica y no funciona igual que la cultura religiosa ni que la cultura del arte, sino que hay como tres formas de pensamiento. Quizás haya más, ¿verdad? Pero hasta ahora yo he podido desarrollar tres. De hecho, en la pizarra lo que van a ver es dos, pero eso yo lo explico después. Dentro de un momento yo lo voy a explicar. En la cultura científica nosotros dijimos que el hombre desarrolla qué tipo de pensamiento, qué forma de pensamiento. A ver, alguien que haya estado particularmente atento y que me diga que hemos desarrollado en la cultura científica, qué forma de pensamiento utiliza casi exclusivamente el ser humano. El lógico. Bueno, lo podemos llamar el lógico, pero nosotros le hemos dado otro nombre. Ahora le vamos a llamar el lógico, de hecho. En la cultura científica, ¿qué forma de pensamiento prevalece? Muy bien, el pensamiento unívoco, lo cual significa que nosotros procuramos que cada palabra, la podemos llamar cada término, corresponda a un solo concepto. De manera que no haya forma de equivocación y que uno refiera el término a otro concepto diferente, porque están de uno a uno. Ahora voy a hacer una pregunta que es solamente para los que han estado particularmente atentos. Y cuando un término tiene muchas acepciones, muchas maneras de poder ser interpretado, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos usar la forma de pensamiento unívoco? Fíjate, me hace falta que tú hables para toda la clase. Muy bien. Todo el mundo oyó. ¿Tú oíste allá atrás? Él no oyó. Coge
¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa que queda sin tachar? Muy bien, lo llamamos un término técnico, ¿verdad? Y así resulta que vamos a tener un término con una sola significación conceptual, con un solo concepto. Y eso es lo que se desarrolla en la ciencia. Ahora, no lo había dicho antes, todo esto es de paso, pero tengo que confesar que también en buena parte, no tan completo como en la ciencia, pero también en la filosofía, nosotros usamos y tratamos de usar bastante consistentemente el pensamiento unívoco. Les podría dar un ejemplo, pero ustedes necesitarían conocer un poco de lógica para esto. En la lógica hay un tipo de razonamiento que se hace con 3 oraciones. Y es el razonamiento deductivo que se llama silogismo. Yo les voy a decir un silogismo, el que más se usa. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Luego, la conclusión es que Sócrates es mortal. Si ustedes se fijan, hay sujeto y predicado, sujeto y predicado, sujeto y predicado. Las 2 primeras, que se llaman premisas, tienen uno repetido. Todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal. ¿Cuál es el repetido? Mortal. Mortal está 2 veces. De manera que en las premisas lo que hay son 3 términos importantes. Todos los hombres, Sócrates y mortal. Pero si uno hace mal, esta conexión y resultan 4 términos, por ejemplo, usando mortal 2 veces en diferentes sentidos, una vez en un sentido y otra vez en el otro sentido, entonces hay 4 términos en vez de 3. Cuando hay 4 términos no se puede sacar ninguna conclusión. Así que ustedes ven que en el pensamiento filosófico también resulta verdad que nosotros usamos el pensamiento unívoco. No le podemos, por ejemplo, dar 2 significados diferentes a mortal en cada una de las veces que nosotros usamos el término mortal en el silogismo. No sé si habrán entendido ese razonamiento. Pero lo principal que hemos dicho es lo siguiente. También en la filosofía se usa con mucha frecuencia
el pensamiento unívoco. Pero ahora hay que decir una nueva cosa. La ciencia no puede hablar de todo. La ciencia, en cuanto a los campos del saber humano que puede explorar, tiene sus límites. Aunque la filosofía también tiene otros límites. La filosofía es más amplia que la ciencia. Y para los campos que no se pueden explorar con el pensamiento unívoco, la filosofía tiene que usar otra forma de pensamiento. Esa otra forma de pensamiento, la segunda que usa la filosofía, mucha gente la conoce como el pensamiento análogo o analógico. Pensamiento análogo o analógico. En la próxima clase que vamos a dar, la del martes próximo, yo voy a hablarles del pensamiento analógico. Esa clase ya la tengo grabada y como no puedo venir mañana a la clase de los lunes, miércoles y viernes, entonces he invertido, ya les di a ellos la clase analógica y no les he dado la clase que les estoy dando a ustedes, y mañana hacemos lo contrario, de manera que los dos puedan tener todo el material. Así que por eso es que no estamos dando hoy la clase sobre el pensamiento analógico, que es el que tocaría. Ahora bien, tanto el pensamiento científico como el pensamiento filosófico lo podemos llamar con un mismo nombre, que fue el que tú dijiste: pensamiento lógico. En el pensamiento lógico entra el pensamiento unívoco de la ciencia y entran los dos pensamientos, el unívoco y el analógico, de la filosofía. Entonces, ahora nos hace falta hablar de la tercera función específica de lo cognitivo, que es el pensamiento que hemos llamado metafórico mítico. Ya algún ejemplo de esto les he dado, ¿verdad? El famoso, esos azabaches que tú tienes en tu rostro, me fascina. Nos habla del pensamiento metafórico, porque estoy llamando
azabaches a una cosa que no son azabaches, pero que yo he decidido comparar con los azabaches, que son los ojos. Azabaches, en este caso, es una metáfora para ojos. Estas son las metáforas, por ejemplo, de la poesía. Y lo que hace esta metáfora es hacer mucho más agradable e interesante el lenguaje. Y confiar en que el ser humano descubra que aunque yo estoy diciendo azabaches, yo quiero entender y quiero que el otro entienda ojos. Esto es la metáfora. Lo voy a decir así ahora. La metáfora menciona siempre una cosa por otra. La metáfora compara siempre una cosa con otra. Y estoy subrayando la palabra otra. En vez de decir lo que tiene que decir, la metáfora siempre dice otra cosa. En la esperanza del que oye, de que el que oye comprenda. Otra, se dice en latín alter. Alter. Entonces, la condición de ser otro se puede llamar la alteridad. La alteridad es la condición o propiedad de ser otro diferente de una primera cosa que tenemos en la mente. Esta explicación la digo para que oigan la frase siguiente. La esencia de toda metáfora es la alteridad. ¿Alteridad de qué? Alteridad de significado. Yo pinté aquí el triangulito de Peirce, ¿verdad? Significante, significado y referente. Pues en la metáfora hay un significante, hay dos significados y un referente, o un verdadero referente. Parece que hay dos referentes, pero en realidad hay un referente. Ordinariamente, en el pensamiento unívoco, a un significado corresponde un referente y una palabra. Pero en la metáfora hay un significante
dos significados, un referente verdadero y un referente falso. Si yo digo esos azabaches que tú tienes en tu rostro me fascinan, ¿cuál es el verdadero referente que yo quiero enfatizar? ¿Ah? Los ojos. Y los azabaches resultan un referente falso. ¿Ok? Pero en la metáfora ordinaria, la metáfora poética, la metáfora pictórica, o cualquier otra metáfora, la gente entiende. Y por eso es que usamos las metáforas, porque hace elegante y agradable la conversación, y la gente tiene como un pequeño acertijo que descubrir. Lo descubre y le agrada haberlo descubierto. Y por eso, en todas las formas de arte, se usa la metáfora. Hay un poeta franceses de mitad del siglo pasado que, por ser diferentes, trataban de evitar metáforas. Pero eso era nada más para ir contracorriente, porque la poesía y el arte en general y hasta la religión usan metáforas. Pero hay veces que la metáfora es difícil de descubrir. A veces casi imposible de descubrir. Y entonces la gente no sabe bien qué pensar. Y medio que lo que se les ocurre es que de lo que se está hablando es de un misterio, algo que no se puede saber bien. ¿A dónde van los hombres malos cuando mueren? ¿Qué hay allí? Demonio, fuego, diablo. Y una de las respuestas es, ¿quién sabe? Nadie ha vuelto de allí. ¡Qué misterio! Alguien nos lo ha revelado, pero no estamos seguros. Cuando la metáfora se vuelve tan oscura, ya estamos en presencia de un fenómeno especial. Y este fenómeno especial se llama mito. El mito es una metáfora radical. Esto no lo voy a explicar más en el día de hoy porque no vamos a tener tiempo para eso. Hay dos sectores culturales que están llenos de mitos.
la religión y las culturas primitivas. Y muy a menudo, claramente, las culturas primitivas tienen religiones que influyen mucho en el pueblo. De manera que tienen como un matiz religioso. Hay pueblos primitivos que piensan que vienen del tigre. Y otros pueblos primitivos dicen, nosotros somos la gente de la serpiente. Y otros podrán decir que vienen de cierto pez. Muy a menudo estos mitos se refieren a la investigación del origen, de dónde vengo yo, de dónde venimos nosotros. Otros mitos responden a la pregunta, ¿cómo fue que nos salvamos? Otros mitos responden a la pregunta, ¿a dónde vamos cuando morimos? Es decir, los mitos tratan siempre de cosas importantísimas. Pero esas cosas importantísimas son casi todas imposibles de conocer correctamente. Entonces entra en actividad una parte de la función cognitiva que se llama la fantasía. Y uno busca una respuesta necesariamente un poco misteriosa que satisfaga a la gente y que le dé una idea, aunque sea vaga, de la pregunta que se está haciendo. Esto es lo que ha tenido que hacer la religión y, por ejemplo, en nuestra religión judeo-cristiana, aceptada también por los islámicos, el hombre viene de una figurilla de barro que Dios hizo y a la cual le sopló después en las narices para que le entrara el espíritu. Spiritus en latín quiere decir aliento, soplo. Lo mismo que pneuma en griego y que ruach en hebreo. Y nosotros, incapaces de saber, sobre todo en algún tiempo, de dónde veníamos, pues aceptamos esta respuesta. ¿Es esta una respuesta falsa?
En cierto sentido sí, pero en cierto sentido no. En cierto sentido no, porque en la metáfora que incluye viene una relación con Dios. Es decir, el hombre no es propiamente Dios, está hecho de barro, pero Dios le sopló adentro su espíritu. Esto de que Dios le sopló adentro su espíritu puede inspirarnos una idea buena y puede inspirarnos también en parte una idea equivocada. Porque el soplo de Dios es divino y el alma nuestra, que está tipificada aquí como el soplo de Dios, es humana, no divina. Pero el que inventó el mito no se puso a reflexionar en esta parte que nos corresponde. Y evidentemente nosotros sabemos que el cuerpo del hombre no vino directamente del lodo, del fango, sino que vino de otra materia viva que no era humana. Así que allí están mezcladas dos significaciones. Que corresponden a dos referentes, uno de los cuales habrá que rechazar y el otro habrá que admitir. Por eso la gente que dice que el mito engaña no están completamente en lo correcto. Lo que pasa es que ellos no saben bregar con el mito. ¿Y por qué razón no saben bregar con el mito? Porque en su cultura hace siglos que no tenían que bregar tanto con el mito. Y entonces están nada más acostumbrados al pensamiento unívoco o a metáforas más fáciles como la de los azabaches y los otros. Bueno, con lo que yo acabo de decir, ustedes se pueden dar cuenta de que hay dos pensamientos que se pueden agrupar bajo el pensamiento lógico, dos formas de pensamiento. Y estas dos formas de pensamiento son el unívoco y el análogo, que corresponden a la cultura científica y a la cultura filosófica. Y hay dos formas de pensamiento, una suave y agradable y la otra radical, que usan un pensamiento que se estudia mejor cuando estudiamos la parte radical, el mito, pero que en realidad también corresponde a la metáfora poética.
Solo que la metáfora poética es fácil de descubrir. Y la metáfora mítica es mucho más difícil de descubrir. Bueno, yo he desarrollado lo suficientemente el mito como para dar un curso y me llevaría ciertamente más de 20 horas explicar en su totalidad el mito. En la biblioteca me parece que no está completo, pero hay algunos ejemplares de un cursillo de 16 horas que yo di sobre el mito. Y el que quiera estudiar un poco más el mito puede ir a la biblioteca y pedir los DVDs que hablan del mito. Pero ahora nosotros vamos a hacer una comparación sucinta, una comparación breve, apretada, de estas dos formas de pensamiento. El pensamiento lógico, que se ha ido desarrollando en la civilización y en la cultura, y el pensamiento mítico, que está en las raíces más profundas de nuestra naturaleza, y que mientras más cerca el hombre viva de la naturaleza primitiva, más apto es para comprender el mito. Y a nosotros se nos hace un poquito más inaceptable cuando no conocemos los datos que yo les he estado dando al principio de esta clase. Hace muchos años, yo creo que por ahí, si van un poquito, dice la fecha, 1988, yo hice este cuadro. Entonces era bastante menos experto en el pensamiento mítico, pero ya pude agrupar características contrarias, 10 características contrarias entre el pensamiento lógico y el pensamiento mítico. Y la primera parte de estas tablas, son 3 tablas, que están en la página del profesor. Yo les he dicho aquí cómo entrar a la página del profesor, ¿verdad? Allí están las 3 tablas y ustedes las pueden revisar con cuidado, más despacio. Nosotros vamos a procurar, por lo menos hoy, examinar la primera tabla, que yo diría que es la más importante y la que tiene esa especie de decálogo, 10 reglas para el pensamiento lógico o 10 características del pensamiento lógico y 10 características del pensamiento mítico. En un artículo que yo escribí en otra revista, pero que a lo mejor ya está en la página del profesor, no recuerdo si la he puesto allí, yo digo esto: distinguir una frase en pensamiento mítico de una frase en pensamiento lógico para una persona
que ha estudiado, por ejemplo, esta tabla, es tan fácil como distinguir a un hombre de una mujer a 5 pasos de distancia. A lo mejor si tú estás a 100 metros de distancia, de repente no se sabe si lo que está allá lejos es un hombre o una mujer. Pero si alguien está tan cerca como ustedes dos de mí, no hay forma que yo me confunda. Y puedo distinguir claramente cuáles de ustedes son de sexo masculino y cuáles son de sexo femenino. En la actualidad, para mí, es tan fácil distinguir un pensamiento mítico de un pensamiento lógico como distinguir a un hombre de una mujer a 5 pasos. Y ustedes también pueden aprender a distinguirlo. Les voy a dar la principal cosa para distinguirlo. Y no está entre las 10. Me parece que esta la descubrí después. En una frase de tipo mítico, siempre hay algo inadmisible. Ya esa es la principal pista. El alma no es un soplo. El agua no puede hacer muros que dejen una parte del mar seco. Las murallas de una ciudad no se pueden tumbar con el sonido de una trompeta, como le pasó a Josué delante de Jericó. El agua no puede subir 15 codos más alto que la más alta montaña en ningún diluvio. No hay ningún cielo arriba. Subir en el cosmos actual es imposible. ¿Dónde está arriba en el cosmos? Si ustedes encuentran una frase que tiene algo imposible, esa frase es mítica, con mucha seguridad. Claro que la ciencia nos ha descubierto muchas cosas que parecían imposibles y ahora son posibles. Pero dejando de lado eso, lo voy a decir ahora de otra manera. Todo mito tiene una manera directa y clara de interpretarse, y esa forma es falsa. Y tiene una manera difícil y alambicada de interpretarse, y esa forma puede, no necesariamente en todos los casos tiene,
pero puede tener una profunda significación. Entonces tenemos que sacar la conclusión de que el mito no se puede rechazar de la vida humana. Hay muchas cosas dichas que nada más han sido dichas míticamente. Y nuestro gran desafío es encontrar qué quieren decir. Esto lo supieron maravillosamente los griegos. Y lo supieron maravillosamente los judíos que vivían en la cultura de la Biblia. Y lo seguimos descubriendo algunos cristianos. Otros que han sido demasiado influenciados por la ciencia miran al mito y dicen, no, yo voy a interpretar el mito como está escrito y no voy a inventar una interpretación personal del mito. Si la Biblia dice que Dios hizo un muñeco, Dios hizo un muñeco. Y de ahí viene Adán. Porque ya yo sé lo que es hablar y lo que significan las palabras. ¿Sí? Tú sabes lo que significan las palabras en el sentido unívoco, que es el sentido habitual en que tú vives. Porque hemos pasado de una cultura abundante en mitos a una cultura abundante en ciencia, y lo único que tenemos son pseudomitos. Por ejemplo, que el dinero da la felicidad. Eso también es un mito. Pero es un pseudomito, es un sucedáneo moderno, un reemplazante, un sustituto moderno de los verdaderos mitos significativos del pasado. La cultura moderna no se ha dado bastante trabajo para volver a saber interpretar los mitos. Sí, claro, hay 4 o 5 grandes escritores que nos explican los mitos y es maravilloso oírlos. Porque entonces nosotros encontramos sentido. El sentido o significado de los mitos dijimos que es doble. Un sentido recto que usa las palabras en el sentido que las palabras tienen, y ese sentido resulta siempre falso. Y un sentido complicado que se puede derivar oblicuamente, digo yo, en la metáfora que uso, no es directamente, pero oblicuamente se puede derivar un sentido que nos lleva al misterio, nos lleva a la comprensión profunda.
Así que allí aparece de nuevo el concepto de alteridad. ¿Recuerdan lo que dije de alteridad? Que la verdad se encuentra en otra interpretación, no la interpretación evidente de la frase mítica, sino en una interpretación que hay que descubrir lentamente a través de muchas cosas. Curiosamente, un grupo cultural que nosotros llamamos los cristianos fundamentalistas, por ser fieles, por decir yo tengo fe, escogen siempre la más obvia de las significaciones. Y resulta que se equivocan y que no pueden comprender verdaderamente la religión que aman, porque a veces se equivocan de medio a medio. En lo que piensan. Y otra gente que tiene dudas porque no conociendo bien el pensamiento místico, no sabe bien cómo interpretarlo. Pero si tú te encuentras con una frase que te afirma algo imposible físicamente, biológicamente, lógicamente, las probabilidades son 98 de 100 que te encontraste con una frase mítica. Pero si buscas bien, por algún lado te va a salir una interpretación aceptable. La tercera tabla, vete hasta el final. La tercera tabla, esa, te dice que si lees un párrafo como aquí el de Adán y Eva, en código lógico, todas las veces te equivocas. Si la lees en código mítico, todas las veces encuentras una verdad. Esto hay que leerlo despacio en la página del profesor. Entre la primera tabla que vimos y esta tercera tabla hay una segunda tabla. Pásalo un momentito. Ahí. Esta tabla habla de algo estadístico, es decir, que no es exacto al 100%. Pero en el siglo pasado, sobre todo, se descubrió que el cerebro humano, así como tiene una raja de principio al final que lo divide en dos hemisferios, tiene una función para el lado izquierdo y una función para el lado derecho. Esto pasa muchísimo menos en los primates, en los monos, ni siquiera en el chimpancé y el bonobo, que son bonobos,
que son los que más se parecen al hombre. Porque lo que pasa es que el hombre ha tenido que usar más intensivamente su cerebro. Y entonces, en vez de repetir lo que hacía acá, repetirlo acá, ha tenido que usar esto para unas cosas y esto para otras cosas. Y lo que han encontrado esos dos señores, el primero un médico neurológico y el segundo un escritor científico, lo que han encontrado ellos es lo siguiente: el lado izquierdo del cerebro, esta parte de acá, tiende a los procesos lógicos. El lado derecho del cerebro tiende a los procesos míticos. Igual que tenemos gente que es diestra y gente que es zurda, que tienen un alambrado un poco diferente. Aunque esto es nada más de valor estadístico, porque hay gente que lo tiene diferente, sirve para hacer esta reflexión. Eso de que yo he hablado, o de que se puede hablar de pensamiento lógico y pensamiento mítico, no es una invención de los filósofos, no es una invención de los poetas, es una realidad biológica. Está anclado en nuestra biología. Y de la misma manera que tú no quieres usar nada más la mitad de tu cerebro, de esa misma manera es necesario saber usar el pensamiento mítico, como ahora precisamente en nuestra educación tratamos de aprender a estudiar mayormente el pensamiento lógico. No tuve tiempo de ir esta clase va hasta las 45. Entonces ya acabamos. No la podrán oír completa los compañeros de las clases de lunes, miércoles y viernes. Espero que les haya interesado y que hayan comprendido. Voy a decirles el contexto en que vamos a desarrollar esta lección. El contexto es el que nosotros estamos desarrollando una introducción al curso de Grecia, en la cual introducción nosotros estamos viendo cómo es la cultura del hombre. Y estamos hablando de la cultura porque en el semestre pasado, en mi curso, desarrollamos la naturaleza del hombre. El hombre tiene estos dos aspectos: el aspecto del equipo con que nace, que es su naturaleza, y el aspecto de lo que él personalmente o en grupo desarrolla a base del equipo que tiene. Y los diferentes aspectos de su naturaleza corresponden a otros aspectos de la cultura. Y así, porque el hombre tiene una biología, el hombre necesita una economía. La biología pertenece a su naturaleza. El tipo de economía que desarrolla es un producto cultural de él.
Pero después de hablar de la biología humana y la necesidad de una economía para sostenerla, nosotros nos enfocamos en las funciones mentales superiores. Me río porque el nuevo nombre es funciones mentales superiores, y antes lo llamábamos alma. El alma son las funciones mentales superiores del hombre. No hemos todavía podido pasar, y ya llevamos, por lo menos en las sesiones en que doy 3 cursos de 1 hora a la semana, llevamos 15 clases sobre esto, y esta es la 16. Pero no hemos podido pasar de lo correspondiente en la cultura a la primera función mental, que es la cognición. El hombre tiene un pensamiento, un intelecto, y con ese intelecto el hombre es capaz de conocer, tiene por lo tanto la cognición. Esa es parte de su naturaleza, una cognición muy desarrollada, muchísimo más desarrollada, increíblemente más desarrollada que la del animal, que la de cualquier animal, incluso los más inteligentes como los delfines. Sí, ahí queda mucho tiempo. Ahora, hay diferentes cosas que el hombre hace con ese equipo cognitivo que tiene. Y nosotros hemos dicho que prácticamente tiene 3 grandes áreas de desarrollo cultural de la cognición. Y podemos llamar a estas 3 grandes áreas el área de la ciencia, la cultura científica que se ha desarrollado en el mundo ahora desde hace muchos siglos, y también quizá desde hace más siglos todavía hemos desarrollado una cultura filosófica, aunque la cultura filosófica es mucho más dispersa y fragmentada que la cultura científica, que está bastante bien enfocada. Y finalmente, hay otros puntos en donde se ejercita la cognición, el conocimiento, como por ejemplo la religión y el arte. Antes hemos hablado de los saberes populares, pero esta es un área que después de haberla tocado la hemos desarrollado menos. El área de los saberes populares. De manera que yo les presenté otro cuadro el otro día que resumía o que sintetizaba en el cuadro estas 3 culturas: la cultura científica, la cultura filosófica y la cultura doble de la religión, y esto prevalece muy bien el pensamiento unívoco, lo cual significa que nosotros procuramos
que cada palabra, la podemos llamar cada término, corresponda a un solo concepto. De manera que no haya forma de equivocación y que uno refiera el término a otro concepto diferente, porque están de uno a uno. Ahora voy a hacer una pregunta que es solamente para los que han estado particularmente atentos. Y cuando un término tiene muchas acepciones, muchas maneras de poder ser interpretado, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos usar la forma de pensamiento unívoco? Fíjate, me hace falta que tú hables para toda la clase. Muy bien. Todo el mundo oyó. Tú oíste allá atrás. Él no oyó. Cogemos una y se tachan las demás. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa que queda sin tachar? Muy bien, lo llamamos un término técnico, ¿verdad? Y así resulta que vamos a tener un término con una sola significación conceptual, con un solo concepto. Y eso es lo que se desarrolla en la ciencia y del arte. Pero nosotros dijimos que hay como unas subfunciones que hemos llamado formas de pensamiento y que hemos dicho que en estas formas de pensamiento la cultura científica no funciona igual que la cultura filosófica y no funciona igual que la cultura religiosa ni que la cultura del arte, sino que hay como tres formas de pensamiento. Quizás haya más, ¿verdad? Pero hasta ahora yo he podido desarrollar tres. De hecho, en la pizarra lo que van a ver es dos, pero eso yo lo explico después, dentro de un momento yo lo voy a explicar. En la cultura científica nosotros dijimos que el hombre desarrolla qué tipo de pensamiento, qué forma de pensamiento. A ver, alguien que haya estado particularmente atento y que me diga que hemos desarrollado en la cultura científica qué forma de pensamiento utiliza casi exclusivamente el ser humano. El lógico. Bueno, lo podemos llamar el lógico, pero nosotros le hemos dado otro nombre. Ahora le vamos a llamar el lógico, de hecho. En la cultura científica, ¿qué forma de pensamiento